Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta transmisión de Tendencias en Sostenibilidad, una conversación en la que vamos a profundizar aún más sobre nuestro documento resumen de 7 temas que propusimos en la conversación para que ampliemos más información sobre esas señales y esos cambios que hemos identificado. Hoy va a ser una conversación entre 3 líderes de sostenibilidad, moderados por Alejandro Zapata, director ejecutivo de Portafolio Verde, y el ejercicio de tendencias en sostenibilidad para el grupo Portafolio Verde es la suma de las conversaciones que ocurren a lo largo de un año y el ejercicio riguroso y juicioso del equipo de trabajo de Portafolio Verde, que va estudiando señales, cambios, pequeños mensajes que vamos viendo en el entorno que nos van mostrando que puede ser un tema de conversación en el año siguiente. Este año las tendencias tienen un eje central o un tema particular, y es que aunque seguimos hablando de los mismos asuntos, clima, cadena de valor, temas de biodiversidad, la conversación tiene otro tono porque ya hay asuntos regulatorios, exigencias y otros factores o variables que están cambiando la forma en la que se están tomando las decisiones en las organizaciones. Entonces, para esta conversación, entonces, les presentamos a nuestros invitados de hoy. Nos acompañan Tatiana Sierra, jefe de sostenibilidad de ASEP. Nos acompaña Juan Camilo Padilla, el gerente de sostenibilidad de Alquería. Nos acompaña Juana Botero, gerente de sostenibilidad de Greenland. Y este espacio será moderado por Alejandro Zapata, director ejecutivo de Portafolio Verde. Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Hola, muchas gracias. Sí, buenísimo estar aquí de nuevo juntos, hablando, conversando. Alejo, estás en... Te oímos. Ahí estamos. Muchas gracias, equipo. Hace un par de meses estábamos terminando ya el año con Tati, con Juana y con Padilla, comentando en ese momento ya el documento que se iba conformando de esa lectura que hacemos durante todo el año del entorno, hacia dónde va la sostenibilidad, cómo está la sostenibilidad en esa estrategia empresarial. Los quiero invitar primero a todos los que se conectan a que descarguen el ebook de Tendencias en Sostenibilidad 2026. En el comentario, Sara, que también nos está acompañando aquí detrás de cámaras del equipo de Marketing Digital y Comunicaciones, nos va a dejar el link para que puedan ingresar y puedan tener el ebook completo. Esto lo queremos convertir en muchas conversaciones durante este año. A los que nos gusta la sostenibilidad y entendemos que la sostenibilidad es una gran palanca corporativa para seguir avanzando con la estrategia, con los indicadores, con tantos temas que se están dando hoy alrededor de la sostenibilidad. Entonces, primera tarea para los que nos acompañan hoy y muy invitados a descargar el ebook de tendencias. Vamos a empezar entonces, si quieren, con Tati, y luego Juana y Padilla, vamos a comentar en general el grupo de tendencias, ¿cuál consideran que tiene mayor impacto estratégico hoy para la continuidad del negocio y por qué? Ese tema de continuidad del negocio, les contamos aquí a los que se conectan, fue uno de esos temas que estuvieron en la conversación el año pasado y por eso queremos empezar con esto, sostenibilidad como continuidad de negocio. Adelante, Tati. Bueno, muchas gracias, Alejo, pues, por este espacio y por reunirnos a conversar nuevamente sobre las tendencias. Desde ASEP hemos sido como muy inquietos en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y el modelo que hoy desarrollamos para que la estrategia se pueda dar dentro de la organización. Y en ese camino hemos entendido que la sostenibilidad tiene que ser sencilla, tiene que estar conectada al negocio y tiene que poder tener indicadores que nos permitan mostrar como su avance o realmente el impacto que tiene sobre la organización. Entonces, me gusta mucho porque empezaste por un concepto y es continuidad de negocio. Nosotros, dentro de la conversación que empezamos desde hace pues, más de 6 o 8 meses dentro de la organización, detectamos que muchos de los temas que nosotros hoy denominábamos
parte del modelo de sostenibilidad, generalmente cuando los veíamos desde otros ojos, eran continuidad de negocio. Y ahí nos vamos a algo muy importante. Primero, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con la disponibilidad de recursos naturales, con la economía circular, la operación sostenible y demás, todo eso tiene que ver con continuidad de negocio. Es más que un insight dentro del modelo, sino que tú lo empiezas a desarrollar para que la compañía, si hoy tú tienes una compañía que no piensa en eficiencia energética, en tener monitoreados sus consumos, en estar alerta a las tecnologías, en hacer cambios y sustituciones, pues finalmente los impactos que hoy se tienen dentro del consumo de energía de la organización, las tarifas, la variación, pues va a ser mucho mayor el impacto. Y al final, por ejemplo, en el caso de ASEP, que nosotros producimos soluciones para el hogar, que entregamos electrodomésticos, pues eso se va a ver reflejado en el costo final del producto. Entonces, nosotros hemos empezado a trabajar mucho en este tema, en cómo lo conectamos, cómo empezamos a ver que la economía circular no es simplemente hacer una gestión responsable de los residuos, sino cómo le entregamos a la compañía una valorización, cómo le entregamos ingresos, cómo pensamos en la optimización de la operación y todo eso para que al final la organización pueda permanecer en el tiempo, porque la sostenibilidad yo creo que hay que dejarla de ver como una palabra compleja y empezar a verla como ese permanecer en el tiempo, y solo lo haces a través de la continuidad del negocio que se desarrolla, siendo muy riguroso y controlando todo el tiempo los indicadores que más impactan al costo de la organización. Y yo creo que ahí cambia un poco la percepción de lo que es la sostenibilidad. Muchas gracias, Tati. Adelante, Juana, con tus reflexiones. Muchas gracias, Alejo, muchas gracias por esta invitación y qué rico, Tati y Juan, volvernos a encontrar aquí a hablar de este tema que nos gusta tanto. Pues yo diría, Alejo, muy parecido a Tati, voy a tratar de no ser muy redundante, pero yo pienso que también, si yo tuviera que escoger una tendencia para la continuidad del negocio, sería justamente entender que la sostenibilidad es la continuidad del negocio. Eso en sí mismo pareciera que es la tendencia. Venimos, digamos, de una historia en la que la sostenibilidad ha pasado por la filantropía, la responsabilidad social corporativa, unas áreas de sostenibilidad que se empezaron a consolidar, digámoslo, después de unas fundaciones empresariales, y hoy ya entender que en el centro de la operación y de la gestión y de las finanzas y de la gestión de los riesgos está la sostenibilidad. Y eso lo voy a atar con algo más que lo decían ustedes en su informe de tendencias también, y es que la sostenibilidad pasa de ser un área a ser un área dentro de una organización a ser el modelo de operación de una compañía. ¿Eso en dónde deja a las áreas de sostenibilidad? Yo creo que es una pregunta que nos estamos haciendo todos los que estamos hoy trabajando en sostenibilidad corporativa, sobre todo porque creo que hay otras tendencias para pymes y etcétera, pero los que estamos en sostenibilidad corporativa nos estamos preguntando ¿eso dónde deja las áreas de sostenibilidad y qué significa para el resto de las áreas? ¿Qué significa para las áreas de operación, las áreas de compras, las áreas de talento humano? Yo diría que más que desaparezca un área, esto ya sí es hablar uno de las tendencias como lo interpreta, es que se vuelve como un orquestador de decisiones que cada uno de las distintas áreas tiene que tomar. Entonces las áreas de sostenibilidad pasan de necesariamente trabajar por allá solitas en un par de proyectos que tenían verdes o sociales a estar en el centro de la operación. Yo creo que ese es el gran cambio que estamos en el mundo, pues digamos también de entender la sostenibilidad como gestión de riesgos y habilitación para ciertos mercados, que eso también es importante. Ya hay unos mercados a los que no es posible acceder sin algunos criterios de sostenibilidad y eso pues pone a la sostenibilidad en el centro financiero para acceso a ciertos mercados de una empresa. Eso iría. Muy bien, Juana. Padilla, adelante. Estaba pensando que si alguien entra ahorita y coge el último mensaje de Juana, dice, titular, se acaban las áreas de sostenibilidad. Y creo que esto coincido completamente, pero es un proceso que hemos vivido que pues es un proceso largo, de haber pasado de un lenguaje muy técnico y muy especializado
a, como decía Tatiana, hablarlo en un lenguaje mucho más cercano y traducir esas estrategias en algo digerible para que precisamente lo puedan apropiar los procesos y las áreas, que es parte de las tendencias que están en el documento. Entonces yo creo que coincido completamente que estamos en ese tema de, bueno, quién es el accountable de este tema, quién va a ser el responsable y cuál es el rol del área de sostenibilidad. Y yo creo que en eso estamos ahora, ¿sí? Y cuando estamos hablando de la integración de procesos, como la primera tendencia que hablábamos de continuidad de negocio, y es que todos, la doble materialidad nos enseña un poco que el lenguaje es el dinero. Finalmente, el riesgo se traduce en dinero, con la continuidad de negocio es dinero, y creo que es evidente que ahora la doble materialidad no se puede quedar en un término como lo veíamos antes, un término difícil de entender, solamente de unos duros en sostenibilidad que están hablando de qué significa la doble materialidad, y sí llevarla a la matriz de riesgos mayores cuando hablamos de abastecimiento de agua, abastecimiento de energía digamos, temas críticos para la continuidad de negocio. Y sí que en Colombia nos pega duro cuando hablamos de temas de continuidad energética sostenible, porque estamos viendo que sin exploración, teniendo que ver el gas licuado del petróleo como ahora un intermedio entre la transición a gas natural, y viendo esa matriz en estos días, no sé si ustedes vieron la matriz energética de Brasil, que se ve, pues se ve muy bonito el mapa, con toda en agua, una matriz muy limpia. Yo digo, la matriz de Colombia se ve muy parecida, y ahorita pensando en países europeos en donde esa matriz no se compara pues ni poquito con la nuestra, bueno, ¿cuáles son los riesgos que tenemos nosotros de no poder seguir, digamos, con esa, diría yo, esa buena suerte de contar con una matriz energética limpia, si no tenemos una forma, digamos, de tener una transición justa? Entonces yo creo que los riesgos nos empiezan a enseñar un poco y hablar con el equipo de finanzas, pues que tenemos que alejarnos de esas ilusiones, alejarnos del discurso de sostenibilidad que nos ha dejado siempre con grandes promesas y pocas gestiones realizadas, ¿no? Y creo que de eso se trata cuando hablamos de esa primera tendencia, y es que lo veamos a la luz de riesgos, continuidad de negocio, y creo que es eso, ¿no? Alejarnos de los discursos prometedores. Aquí tenemos un primer acuerdo, equipo, y es, en otra época, como nos decía Juana, había unos temas socioambientales en algunos equipos y ese equipo iba y hablaba con el financiero. Hoy tenemos que estar juntos en la misma mesa con el financiero y con riesgos, es viendo todos cómo vamos juntos a generar continuidad de negocio y el mayor impacto positivo posible, claramente. Impacto para todos los grupos de interés. ¿Cómo llevamos entonces estas tendencias al día a día, a la operación? Hagámoslo fácil para que las personas entiendan, los que nos acompañan, que también son gomosos de la sostenibilidad, cómo podemos llevar las tendencias, entenderlas y ponerlas en práctica en el día a día. Tati, vamos contigo. Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante y es que en el mundo hay muchas tendencias de sostenibilidad. Ahorita lo decía Lina, ellas cambian, digamos, o se modifican un poco en el tiempo, pero si empezamos a hablar de cambio climático, digamos que hace unos años se podría hablar de ahorro en el consumo de agua y energía. Hoy ya se habla inclusive de seguridad energética. Yo lo escuché en un comité que estuvimos de la ANDI compartiendo como las empresas, y hablaban no de cambio, no de asociado a cambio climático, sino seguridad energética. Cómo tú trabajas en eficiencia energética pensando en eso. Entonces, yo creo que es muy importante hacer una referenciación, pero también tener un sentido de realidad con nuestro país. Y finalmente, cuáles son las problemáticas que tiene nuestro país y los temas a los que debemos apuntarle significativamente. Entonces, lo primero es esas planeaciones donde vemos esas tendencias que cambian de nombre. Segundo, cómo las aterrizo en indicadores para mi compañía. Es decir, cómo hoy hablo para mi compañía, tal vez el tema energético no sea fundamental, porque es que yo no tengo una planta de producción, sino que, no sé, comercializo otro tipo o tengo otro tipo de negocio que no necesariamente tiene que ver con él. Pero
En el caso nuestro, para nosotros, la energía, que era un tema en el que hablábamos mucho, pero no hablábamos mucho del gas. Entonces, por ejemplo, este año el foco no es solo energía, el foco es gas. Es que el gas nos ha disparado a nosotros las emisiones o las emisiones cuando hacemos las mediciones de huella de carbono. ¿Y por qué? Porque finalmente hay tecnologías mucho más económicas para la energía y la tarifa de la energía era, entre comillas, más alta, entonces tú te metías también en eficiencia energética, lograbas ahorros y lograbas tener, digamos, ese retorno y demostrar que la sostenibilidad era posible. Hoy el tema del gas es fundamental en Colombia. Entonces, en el caso nuestro, las tarifas han cambiado. El año pasado pasábamos a pagar el doble de lo que pagábamos en el 2024. Entonces, si tú no trabajas en eficiencia del gas, en modernizar la tecnología que hoy tienes en la planta, pues finalmente te va a ser más costoso el producto. Y hay otro tema fundamental en el que nosotros también nos basamos y es en la regulación. Entonces, las compañías tienen que estar conectadas mucho con el entorno regulatorio en Colombia, sobre todo porque nosotros tenemos grandes normas y normas muy ambiciosas en las que las empresas siempre nos hacemos muy responsables frente a ellas para garantizar que permanezcamos, que no tengamos una multa, un cierre y demás. Y ahí viene, por ejemplo, el plástico de un solo uso. No sé si ustedes, para tener un ejemplo más reciente, ahorita el 9 de febrero salió una modificación al uso, a la norma del plástico de un solo uso, donde nos incluía todos los productos que vengan importados y tengan dentro de su importación pues un empaque a base de plástico, hay que pagar un impuesto de plástico de un solo uso. Ese impuesto había que pagarlo en 15 días. Entonces, la compañía hace muy juiciosa el ejercicio, pero es un ejercicio aproximado y preliminar de todo lo que trabaja en cuanto a sus importaciones. Más allá, ¿qué hay que hacer? Entonces, ese es un riesgo para la organización. Entonces, tú cómo articulas economía circular, tus proveedores, las plantas de producción, lo conectas con el mundo financiero porque es el que paga y generas un plan de trabajo para que finalmente los cambios se aceleren más. No quiere decir que las compañías no hayamos identificado que el plástico de un solo uso sea un riesgo. Claro, es un riesgo y nos cuesta, pero cada vez la norma nos lleva a que tenemos que ser mucho más disciplinados para que al final la continuidad del negocio exista. Entonces se crean los grupos, se empiezan a trabajar en alternativas y desarrollos que potencialicen la economía circular, porque si hoy tú tienes un centro de economía circular, la norma te vuelve exento de pagar una tarifa especial. Si tú empiezas a trabajar con tus proveedores y a identificar y a decirle, venga, yo ya puedo hacer el cambio porque me sale más costoso pagarle a usted el impuesto por el plástico de un solo uso de lo que me importa, a que me lo mande como está. Y finalmente todo eso para que la compañía se preserve y pueda operar normalmente. Entonces yo creo que esos son como unos ejemplos prácticos de cómo uno finalmente se conecta con indicadores, con proyectos que no tienen, o sea, tú no los vas a identificar así de claro como en el modelo es no, son retos que te va dando la misma dinámica del negocio y tú lo que haces, o eso es lo que hace la capacidad de la sostenibilidad en la organización, que lo puede convertir en una mejora dentro de la organización y te puede dar valor y te puede fortalecer y te puede volver competitivo. Tati, mira que si ponemos en acción lo que decía ahora Juana, de orquestar esa sostenibilidad, te llegó un requerimiento urgente, porque ese 15 días eso es más que urgente, es una matriz de riesgos, te prende cualquier indicador. Total. De urgencia, de emergencia, y lo lograste orquestar y sacar adelante, contando con otros equipos de trabajo que estaban interviniendo ahí en ese proceso. Bueno, pero eso Juana, se logra porque la compañía trabaja en esos temas y como lo decía Juan, no es que los trabaje hace 6 meses, es que los viene trabajando años atrás. Entonces, por eso es, digamos que esos cambios los puedes controlar, entre comillas, porque eso sí requiere pues también un trabajo profundo. Correcto. Gracias, Tati. Adelante, Juana. Alejo, pues a ver, volviendo como al origen de uno, ¿cómo vuelve una tendencia? Alejo, te escucho. ¿Me escuchas? Porque veo pausado a Juana y a Juan. Yo ya volví, ¿me ven? Sí, ahí te vemos. Dale. Ah, bueno, ellos tienen problemas con la conexión, puede ser.
Ya, ahí estamos todos. Ahí estamos, sí, ahí adelante, Juana. No, Alejo, como uno, ¿cómo vuelve pues una tendencia, algo asible, pues digamos, en una organización? Yo lo primero que diría, que parece como obvio, pero es observar constantemente dentro de una organización, uno tener la práctica y el hábito de la observación. ¿De la observación de qué? De la observación de comportamientos, de hábitos de consumo, de regulaciones, para el caso de la sostenibilidad también incluso de los cambios geopolíticos. Los cambios geopolíticos tienen implicaciones regulatorias en la sostenibilidad impresionante. Entonces, lo primero, tener la disciplina de la observación. Leer los informes de sostenibilidad como las de tendencias como los que tú y Portafolio Verde sacan. Entonces, eso parece muy obvio, pero no todas las empresas están en la disciplina de la observación. Lo segundo es uno cómo traduce, digamos, esa observación a riesgos, a oportunidades que van a tener un costo o una oportunidad de mercado para ti. Y ahí es como donde Tati decía, pues no todas, sino las que se traducen para mí en un riesgo o en una oportunidad que me va a implicar, bien sea pues un costo adicional o un acceso a capital o a unos mercados distintos, ¿cierto? Lo tercero, yo diría que una vez uno lo identifique, finalmente el problema de llevar una tendencia a la gestión sigue siendo el problema de casi todo lo del futuro, porque esto es casi que diseñando para el futuro, y es la gobernanza. ¿Quién toma las decisiones de esos cambios o de esas modificaciones que habría que hacer con miras al futuro? ¿Quién tiene la accountability de eso? Hay un líder. Bueno, y yo creo que de ahí para adelante ya sigue el mundo que a mí más me gusta, porque es donde se junta la innovación y la sostenibilidad. Y es bueno para tomar esas decisiones distintas con esas tendencias que viene, yo cómo tendría que cambiar. Y normalmente uno necesita, para hacer grandes cambios operacionales que de verdad vayan o cambios pues en la cadena de valor o en cualquier punto pues digamos del negocio, necesita probar. Entonces ahí es donde yo digo que llega la innovación para con las metodologías digamos de pilotear, de iterar digamos ciertas soluciones hasta que sean escalables. Yo creo que los negocios que hacen eso, que después pueden escalar las soluciones que encuentran a las tendencias, van más seguros digamos hacia el futuro. Ahora, diría también que frente al tema de tendencias es muy importante uno observar los horizontes temporales de las tendencias que está observando, ¿cierto? Cuando uno está hablando de 5 a máximo de 5 años, uno está observando patrones, uno está observando datos que efectivamente parecen que van a llevar al mundo a un cambio. Cuando usted está observando de 15 años para adelante, puede que haya algunos patrones, pero ahí ya hay, digamos, como muchos pronósticos, que un poco uno ya ahí está jugando a cómo de pronto va a ser el mundo. Si usted ya está hablando de tendencias dentro de más de 40 años, pues ya estamos hablando del mundo de la imaginación, que no está mal. Yo lo incorporo en ciertas metodologías pues para diseñar futuros de alguna forma, pero ojo que eso no es una tendencia, que yo creería que eso es importante decirle a las empresas, porque pues la tendencia, por ejemplo, ahorita que llegó la inteligencia artificial, no es que todos los negocios ya, no, ¿cierto? Es decir, en la imaginación nos juega también unas pasadas muy interesantes de ciencia ficción, que si uno mueve los negocios completamente hacia allá sin tener en consideración esa traducción de esa tendencia, como se traduce en riesgos y oportunidades para mí. Entonces diría que eso es lo que hay que hacer, estar observando constantemente. Yo creo que, por ejemplo, prepararse independientemente de cuál vaya a ser como el resultado es importante. Nos pasó a muchas empresas que tenemos operación, digamos, en Europa, y nos estábamos preparando para hacer el reporte en CSRD, que es un marco de reporte, pues aquí para los que nos escuchan, pues de europeo, y pues de repente con un cambio geopolítico, Estados Unidos echándose un poquito para atrás en la sostenibilidad, Europa se echó un poquito más para atrás y dijo que las empresas que tenían que presentar esos reportes, pues iban a ser empresas más grandes de lo que estábamos esperando. Ahora, eso nos preparó para el futuro, para los que estábamos ya en ese camino, nos anticipó y nos va a ahorrar unos tiempos. Los que no vieron que eso se venía, pues digamos en este caso no tiene muchas consecuencias, pero es importante saber que esos marcos regulatorios pues también nos van a caer. Eso es observar una tendencia e incorporarla, digamos, en la operación. Muy bien, gracias Juana. ¿Qué dice Padilla?
Pues miren, yo creo que voy a ir como un caso específico, ¿no? Cómo transformamos una tendencia en algo que se empieza a operar día a día. Y hablando de esa tendencia de poner donde toca los temas, y pensaba un poco en el área de sostenibilidad como el área héroe, ¿no? Siempre estamos pendientes de las tendencias, siempre estamos pendientes de las tecnologías, de cómo visualizar mejor los datos, pero a veces nos engomamos tanto con la solución que nos quedamos como con las ganas de ser los que somos necesarios para que el resto las puedan entender. Y creo que lo que hicimos en Alquería, y lo voy a poner con ejemplo, hace 2 años con el tema de el acuerdo de cero de deforestación y transformación de páramos, participamos desde el área de sostenibilidad en ese proceso, invitábamos al área de ganadería que fuera, pero terminamos nosotros orientando como un ejercicio de visualización o sistema de georreferenciación, pintar los polígonos, de poder entender, diseñar un proceso para trabajar con los productores que se encontraban en la línea de páramo, explicarle la ley del páramo y las implicaciones que tenía para el agua, para la biodiversidad y que se ajustaran a unas acciones agroecológicas que están planteadas en la ley, antes que decir no hagan parte de mi cadena de valor, ¿no? Porque también uno podría tomar la opción de, oiga, no, pues si salieron ahí, sáquenlos, pero tomamos la opción de seguir trabajando con ellos. Y en algún momento dijimos, bueno, ¿y qué va a pasar de aquí en adelante? Ya sabemos nosotros desde sostenibilidad esto, no, pues simplemente fueron varias sesiones donde nos sentamos con el equipo de ganadería y el equipo de ganadería de pronto nos dice, oiga, ya desarrollamos en nuestro sistema de creación de proveedores una integración con SIGAIN, es una organización que trae visualización de datos geográficos y de pronto nos dicen, bueno, nosotros habíamos desarrollado la política para que siempre cualquier proveedor que entrara a partir del 2021 con línea base el 2018, revisaran si estaban en zona de páramo para tener un tratamiento especial con esos proveedores. Y nos sorprendieron con que ya desarrollaron la tecnología, ya desarrollaron el proceso y entonces deja de ser de los héroes de sostenibilidad para que sea el proceso de transformación ganadera o de fomento ganadero que lo opere todos los días. Y entonces se vuelve en una práctica que pues para mí es un ejemplo dentro de los acuerdos de cero deforestación. Y esto haz de cuenta o hagan de cuenta es como pedir un data crédito para poder dar un crédito en una institución financiera. Ya lo hacemos como proceso y lo hace y lo opera el área que le corresponde. Y creo que es un buen ejemplo para hablar vuelvo al tema porque he usado el tema de los héroes de sostenibilidad, porque si lo hacemos nosotros, rotamos, porque la rotación también es una realidad, y se lleva el proyecto o se queda el proyecto a medio caminar y no hicimos absolutamente nada. Entonces, para darle un poco de fuerza a esa tendencia, Alejo, de coger una tendencia, volverla operativa a través de las personas que les corresponde hacerlo. Muy bien, y tenemos que tener esas capacidades instaladas en muchos procesos, en muchas personas, para que esto realmente perdure, para que los temas que se han sembrado tengan siempre equipos que los puedan sacar adelante. Y muchas de las tendencias en sostenibilidad ya no se gestionan solo al interior de la empresa, sino a lo largo de la cadena de valor. ¿Cómo están integrando estas señales de clima, datos, regulación, naturaleza, talento, en la relación con proveedores, aliados y clientes? Por mencionar a algunos grupos. Tati, ¿quieres arrancar o quieren que cambiemos el orden? No hay problema. Como ustedes digan, Seguimos. si quieren, Listo. seguimos. Bueno, adelante, Tati. A mí me toca el primero. Bueno, yo creo que hay algo muy importante con los grupos de interés y es la cercanía. Yo creo que la cercanía es vital para construir confianza, para encontrar puntos de trabajo que generen una alineación común y al final algo muy bonito que nos lo enseñó nuestro fundador, don José María, y es que el negocio tiene que ser para todos. Entonces, cuando tú en una compañía que hoy tiene retos, porque ahí nos hacían una pregunta en el chat que ahorita revisamos, o sea, las compañías todos los años tienen retos muy complejos, o sea, como este año que tenemos el tema del salario mínimo,
pero años atrás hemos tenido conflictos a nivel internacional o temas de riesgos climáticos complejos. Entonces, primero desde la cercanía y ese relacionamiento y esas conversaciones, porque finalmente un proveedor o la cadena de valor es la misma organización. Nosotros, en el caso de ASEB, tenemos inclusive un evento especial al inicio del año, donde no solo nosotros como organización bajamos toda la estrategia, o sea, nuestro gerente hace un despliegue muy importante sobre la estrategia, las metas y cómo vamos a trabajar en equipo para lograrlas. Y eso se va también a la cadena de valor. Y la cadena de valor se conecta finalmente con lo que requiere la organización. Y muchas veces nosotros podemos pensar que nosotros como compañía le aportamos a un proveedor o a esa cadena y finalmente ellos nos hacen el aporte a nosotros como organización y nos ayudan a lograr las metas. Cuando hablamos de esfuerzos tan grandes como los que se hacen en transporte, porque ese es un gran reto para nuestro país y para nuestra compañía, es cómo pensamos en unas rutas mucho más eficientes o una transición de nuestra ruta de transporte a una ruta más limpia, y ahí los proveedores son fundamentales. Entonces, con la automatización de los procesos, con los cambios de tecnología, con los riesgos que mapean, que Juana lo ha dicho como en varias de las preguntas, nos ayudan a poder tener una integralidad. Y nosotros a través de espacios, a través de programas, a través de las conversaciones, es que tú encuentras competitividad en una materia prima si tú te sientas a hablar con tu proveedor sobre las necesidades y los retos que tienes y cómo juntos encuentran una optimización. Porque si todos los retos como organización se los entregamos a los proveedores, pues ahí no vas a tener la integralidad que requieres. Y si solo pasa allá, pero no se comunica a la empresa, pues finalmente no va a existir una construcción. Entonces, yo pienso particularmente, y lo hemos dicho dentro de los ejercicios en los que hacemos transformaciones del modelo de sostenibilidad, que principalmente la cercanía hace la diferencia dentro de nuestro hacer, y nuestra compañía trabaja eso todo el tiempo. Entonces creo que estar muy cerca, muy de la mano y ofrecer herramientas. Hoy, por ejemplo, también tenemos una herramienta para la gestión de los terceros. Entonces, cómo a través de plataformas de seguimiento, acompañamiento de los profesionales y demás, tú llevas a una compañía que tenga unos estándares súper altos que al final te favorecen a ti dentro de la organización. Tati, tú sientes, hablando de tus proveedores, que son tan valiosos y que los contemplas mucho, que ellos también han avanzado de manera valiosa en esa ruta hacia su sostenibilidad como proveedor tuyo y con seguridad también de otros. Ahí siempre habrá un camino muy grande porque en el caso nuestro son más de 1.400, 1.500 proveedores entre nacionales e internacionales. ¿Qué sí hace la diferencia? Y es que una compañía como la nuestra sí hace crecer a un proveedor. Entonces, cuando finalmente, porque son proveedores que muchas veces nos han acompañado desde que nació la compañía, entonces se han ido desarrollando en la medida que la organización se desarrolla. Entonces yo creo que ahí hay un gana-gana que es muy importante. ¿Qué pasa? Que también si un proveedor no tiene la disciplina de la mejora continua, de conectarse con los temas de sostenibilidad, con trabajo digno, justo, con nuevas políticas, con la curiosidad y cómo hacemos cada vez mejor el trabajo, pues el mismo proveedor se va a encargar de que su camino sea mucho más corto dentro de la compañía. Entonces, yo creo que finalmente nosotros hemos aportado mucho a los proveedores a lo largo de estos 85 años que tiene ASEB, pero también nosotros hemos aprendido porque cuando tú desarrollas a otros, encuentras muchos retos y muchas brechas que existen todavía en el país. Obviamente nosotros lo que hacemos es que vamos priorizando y en la medida que vamos priorizando vamos generando oportunidades y eso nos ha permitido pues mejorar esa cadena de valor, entendiendo que también hay muchas oportunidades todavía que en esas continuamos trabajando y va a ser un reto constante para la organización. Gracias, Tati. Hace 3 meses tuve la oportunidad de estar con Juana en Urabá, una región vibrante,
una subregión de Antioquia, hay una región de Colombia, porque estamos preparando bravadas para que ayude a que Colombia sea más competitiva. Y visitamos no solamente los cultivos de Greenland, ya contacté, hablamos de proveedores y hablemos de clientes con Juana. Nos decían, posiblemente el banano de muchos sea muy similar, pero ese banano llega a otro mercado y ahí nos tenemos que diferenciar de muchas maneras. Me gustaría, Juana, que dieras tu opinión, tu reflexión y enfoquémoslo también como a clientes, cómo ustedes se diferencian teniendo, hay tantos productores, diferentes empresas comercializadoras, pero tú llegas con una estrategia y le das a eso que podría ser un commodity un valor diferente en el mercado. Alejo, sí, pues voy a tratar de responderte las dos cosas, como con los proveedores y con los clientes. Yo lo voy a dividir en dos, pues cómo llevar las tendencias, etcétera, de ellas. Lo primero es entender que pues una empresa ya no gestiona sus riesgos, yo vuelvo al mismo tema, solamente sus riesgos, sino los riesgos de toda su cadena de valor. Y eso es una transformación de la sostenibilidad. Eso es importante entenderlo porque se amplió el alcance de nuestra responsabilidad como organizaciones. Cuando los alcances se amplían, significa indefectiblemente que uno va a tener que trabajar con quienes están aguas arriba, que te van a poner exigencias de mercado. Entonces, para el caso de banano, los mercados internacionales los ponen exigencias de mercado relacionados todos con la sostenibilidad, que ni siquiera hay necesariamente una diferenciación en el precio, sino simplemente una entrada al mercado, porque eso es importante y ahí voy a hacer un paréntesis, pues la sostenibilidad dejó de ser una prima para ser un habilitador. Entonces, pues muchas veces quienes se meten en los temas de la sostenibilidad esperando tener unos retornos mayores por estar en sostenibilidad, resulta que se decepcionan porque no necesariamente hay un pago superior, sino que si no lo tienes simplemente no entras al mercado. Entonces es el costo de abrir el mercado, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, donde nosotros exportamos las frutas. Y lo mismo pasa aguas abajo, cada vez más nos están preguntando no solamente por nosotros en nuestra operación, sino en nuestros proveedores, pues cómo están trabajando, cuáles son sus emisiones, cuáles son sus políticas sociales en relación al trabajo infantil, etcétera, a equidad de género. Entonces, digamos que las tendencias, por un lado, llegan desde el punto de vista regulatorio para la cadena de valor, ¿cierto? Nosotros, ¿qué podemos hacer ahí? Solicitar datos. Entre los proveedores más preparados estén para entregarnos a nosotros información que nosotros podamos consolidar, pues obviamente es mucho más valorado pues por Greenland porque nos ayuda a hacerle una trazabilidad a nuestra cadena de valor, digamos, más eficiente o más fácil. Pero también llega al mundo de esos proveedores, en ese mundo tan grande de proveedores que ahorita Tati decía, pues hay de todo, hay pequeños, medianos y grandes proveedores. Los grandes están en la misma preparación que uno, están hablando de tendencias, tienen equipos de sostenibilidad. El reto está en los pequeños y yo ahí sí me voy al mundo de la transición justa. Nosotros debemos recordar, pues digamos que también eso es un principio de Naciones Unidas cuando se hicieron los objetivos de desarrollo sostenible y parece que se nos van olvidando los principios y solamente vamos a los objetivos, pero en esos principios estaba la transición justa que implica que los países en vía de desarrollo tenían otros gaps, otros espacios, otros tiempos para poder competir, digamos, y más que los países, eso llevémoslo a nuestro propio territorio, los más pequeños, digamos, cómo los acompañamos para que hagan esas transiciones, porque si no, los va a sacar el mercado. Y eso es importante decirlo. Digamos que en el caso de la sostenibilidad, sobre todo las tendencias que tienen que ver con lo regulatorio, pues ya no van a ser un nice to have, como yo voy a preferir un proveedor que esté más alineado, sino no es que yo lo prefiera, es que yo solo puedo trabajar con un proveedor así de alineado. Y en relación a los clientes, Alejo, y a ciertos proveedores, también tengo que decir, antes del tema de cómo nos diferenciamos en el mercado, que nosotros aprendemos muchos de ellos también. Muchas veces llegan proveedores, incluidos ustedes, que nos traen nuevas tendencias en relación, por ejemplo, al cálculo de las emisiones alcance 3, porque desarrollaron una herramienta que nos ayuda de manera inteligente y rápida a cumplir con esos requisitos. Entonces yo creo que uno está entregando tendencias vía regulación, vía fortalecimiento de proveedores y due diligence, pues, pero también recibiendo aprendizajes de los clientes y de los proveedores. Muchas veces los clientes son los que tienen las tendencias que nos obligan a nosotros a buscar formas de gestionar esas tendencias. Entonces,
nuevas herramientas, por ejemplo, para calcular la pérdida de alimentos, y ellos tienen unas nuevas calculadoras, entonces nosotros pues las empezamos a aplicar. O tiene que haber, por ejemplo, para el tema de no deforestación, tiene que haber unas imágenes satelitales, te trajeron la tendencia finalmente de usar el SIG en los sistemas de información, ¿cómo se llaman? Geográfica. Geográfica a tu sistema de gestión de sostenibilidad. ¿Y cómo nos diferenciamos afuera, Alejo? Yo creo que con todas esas prácticas de sostenibilidad, pero que hacen parte de la operación, que no es un área, y eso es muy importante. Es decir, cuando nosotros vamos a demostrar que verdaderamente somos sostenibles en esos mercados afuera, estamos hablando de cómo gestionamos el suelo, cómo gestionamos las coberturas nobles, cómo gestionamos los canales, ¿cierto? O sea, más que ir a contar una gran narrativa y una gran inspiración, es como muy puntual y con muchos datos y con mucho rigor. Yo diría que así. Mil gracias, Juana. Padilla, proveedores y clientes, ¿cómo nos integramos y cómo podemos transmitir todos estos temas positivos y aprendizajes a proveedores y clientes, entre otros grupos de interés? Sí, definitivamente esa conexión con los clientes, Juana lo dijo muy claramente, y es, no hay un pago, un reconocimiento de una prima, ¿no? Eso ya creo que, y todavía pasa con algunos actores que dicen, si hace este proyecto, usted va a poder cobrar más. Lo difícil es encontrar quién pague más. Entonces, eso se vuelve en algo que no es real, y nos hace volver un poco a buscar eficiencias dentro de la cadena. Si uno habla de productividad dentro de la cadena, eso sí se puede traducir en una mayor rentabilidad, pero no es fruto de un discurso, y volvemos a los discursos mágicos en donde uno le puede decir algo, todos los proveedores si hacen esto van a ser más productivos. Si hacen educación financiera van a lograr generar mejor rentabilidad, y entonces estamos haciendo desarrollo de proveedores. Creo que hay que diagnosticar muy bien, hay que acompañar muy bien a los proveedores en cada región como corresponde. En temas de leche no es lo mismo hablar de trópico alto, que digamos tierra fría, que trópico bajo, tierra caliente. La forma de llegar es muy distinta, la forma de generar prácticas en uno u otro lugar es muy distinta, y la forma de evidenciarla también. Entonces ahí vuelvo con ejemplos. Con The Nature Conservancy, gracias a un grant de Nestlé, y hablando de Nestlé como un competidor en leche, pero financiando estos procesos en los que nosotros podamos demostrarle a pequeños, medianos y grandes productores que la implementación de prácticas genera unos resultados con evidencia en la cadena, pues nos ayuda a que sí podamos avanzar, porque ya cuando ven que un vecino está en época seca, guardando agua y manteniendo humedad en los pastos, pues pregunta, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que usted está haciendo allá? Y esa evidencia, o lo llamamos fincas demostrativas, es una estrategia que debemos alojarla en cada lugar para que se vuelvan como clústeres y que ellos puedan evidenciar y palpar que esto es con evidencias, es real. También permitirnos errar, cometer errores muy rápidos, no quedarnos en el error a ver si algún día va a ser rentable, sino realmente decir, oiga, estoy fomentando una práctica que evidentemente no hay capacidad para que los pequeños, por ejemplo, financien o le den descanso a la tierra para poder promover una práctica sostenible. Entonces, errar rápido también creo que se vuelve parte fundamental de la ecuación para poder generar esa confianza a la que hablaba Tatiana al arranque de su respuesta, y era, claro, uno para poder llevar esto a la cadena necesita generar un ámbito de confianza, y eso es una responsabilidad muy grande que tenemos las empresas sobre nuestra cadena de valor. Gracias, Juan. Bueno, tenemos a una junta directiva al frente y nos dice, aquí vemos muchos temas, la sostenibilidad es un portafolio con diferentes retos, oportunidades, riesgos, y les pregunta, hay que priorizar. La junta esté alineada con las tendencias en sostenibilidad en este 2026 y próximos años. Arranco Adelante. yo.
Primero fue la junta Listo, mía. sigámoselo, Ay, estamos muy pucha. organizados. Yo ¿Qué creo le que lo dices a tu junta? primero, número uno, es la continuidad de negocio. ¿Qué me genera continuidad de negocio? ¿Qué me genera que mi negocio perdure en el tiempo? Yo creo que esa es la decisión número uno. Y ahí va muy enfocada a la operación, a, digamos, seguir garantizando que lo que hacemos desde sostenibilidad de los diferentes equipos de la organización, porque ahí hay una capacidad ya instalada, está en pro de que la compañía, digamos, tenga sus costos controlados en términos de esos, pues como de esa continuidad, hablamos de recursos naturales, de todo el mundo, en el caso nuestro, pues, de todo el mundo asociado a los residuos, al desarrollo, lo que tú decías de esa cadena de valor, ahí estaría lo uno. Lo segundo, la segunda prioridad es cómo trabajamos en un impacto colectivo desde el mundo social, o sea, cómo las acciones de nosotros, porque muchas veces, ¿sabes qué pasa dentro de las organizaciones? Es que a veces pensamos que tenemos que hacer cosas nuevas en torno a la sostenibilidad, no, es mapear lo que ya hacemos, comunicarlo y darle más potencia y más valor. En el caso nuestro, por ejemplo, todo lo que la compañía trabaja en temas de desarrollo de las personas, del trabajo digno, de las condiciones de cómo le generamos oportunidades o nuevas o nuevos conocimientos a las personas para que dentro de la operación el conocimiento sea matricial y no dependamos de una sola persona, sino todos estamos enrutados. Ese es como la segunda. Y la tercera, yo creo que siempre trabajar sobre la confianza de los grupos de interés. Y la confianza se da a través de, primero, el cumplimiento regulatorio. Cuando una compañía cumple sus temas regulatorios, digamos que tiene una operación asegurada y un tema de reputación que es fundamental para la organización. Y segundo, cómo entrega información constante, cómo genera alianzas. Y yo creo que ahí estarían pues como los temas fundamentales. Obviamente priorizando por continuidad de negocio, pero las otras son, eh, digamos, dimensiones en las que de alguna forma tú tocas con toda la organización o tú tienes una relación con toda la organización que finalmente favorece trabajar la sostenibilidad dentro de la compañía como una fortaleza, como un valor que tiene la organización. Ahorita lo mencionaban Juan y Juana, y es que a nosotros, o sea, está dado o está por sentado que las compañías tenemos que trabajar en temas de sostenibilidad, o sea, eso es un no negociable, o sea, eso es lo mínimo que esperan de ti como organización. Entonces, ¿tú cómo demuestras que eso al final está conectado con tu negocio para que a tu junta eso no le parezca un tema filantrópico, un tema donde se va a ir el dinero porque simplemente tienes un modelo, ¿no? Tienes una articulación de toda la organización para que la organización logre permanecer en el tiempo. Tati, incluso con esa respuesta y con esa reflexión, ahí le dimos salida pues también a algunas inquietudes que tenían Santiago Correa y Héctor Quiñones, que están conectados y nos han dejado por acá sus preguntas. Juana, en tu caso tienes a la Junta y te pide consejo como gomosa y líder de estos temas, como una directora de orquesta, orquestando capacidades de sostenibilidad en tu grupo empresarial. ¿Qué le dirías a esa Junta? ¿A la mía o a cualquier junta? A la tuya. Todas son duras, Juana. No, mi junta es muy pragmática, entonces si yo tuviera que escoger, supongamos que no lo hubiera hecho, voy a hacer trampa con la pregunta, pero si yo no lo hubiera hecho y la junta me pregunta qué hacer para acercar las tendencias de sostenibilidad hoy, yo diría pues también por el rumbo del tema de los riesgos, las oportunidades y los impactos, y para eso que haga la doble materialidad, y eso vale una platica, porque es que digamos que cuando uno está tomando decisiones también dentro de una organización, está decidiendo dónde invertir, y si usted tiene 10 pesos, pues con eso es con lo que puede, pues digamos, también ejecutar. Entonces, si a mí hoy una organización, digamos, de mediano y gran tamaño me preguntara qué es lo primero que yo debo hacer si voy a iniciar la sostenibilidad,
diría la doble materialidad. Si ya tiene un camino recorrido y solo tiene materialidad, le diría que haga la doble para que conozca sus impactos financieros y que de verdad lo pueda incorporar entonces al core de la organización, porque yo creo que uno sin esa herramienta, porque yo creo que a veces la gente se queda, Alejo, como todos estamos de acuerdo en los qué, pero cómo. Todos estamos de acuerdo en que queremos hacer esto más sostenible, acercar las tendencias, pero puntualmente cómo. Y esa es una herramienta, para mí es la piedra angular de la sostenibilidad. Si tengo 10 pesos más, después de hacer la doble materialidad, yo sí diría, Alejo, que para el mundo agroindustrial particularmente, y voy a hablar por eso de mi junta, que yo creo que también ponerle un tono pues sectorial a esto puede ser interesante. Claro. Yo le diría que trabajemos, y pues de hecho lo hacemos principalmente en el suelo, es nuestro capital. Entonces, para el agro, principalmente, digamos, los trabajos en el suelo, tanto para tratar de volverlos más regenerativos, de regresarlos a su origen, tener fertilizantes como bioinsumos, así como para entender cuánto captura carbono también, si lo hacemos bien. Para mí es una prioridad estratégica desde el punto de vista de la sostenibilidad, que es sobrevivir en el tiempo. El agro en el tiempo no sobrevive sin el suelo y tenemos suelos cansados en muchos territorios, entonces pues eso. Y lo segundo, y digamos que también del agro, es el agua, y ese es el riesgo, digamos, no solamente de la agroindustria, sino que pues el Foro Económico Mundial también lo puso como el principal riesgo de largo plazo que tenemos en relación a temas de sostenibilidad. Entonces yo diría que todas las empresas se tienen que preguntar por su dependencia del agua y cómo se gestiona eso. Entonces pues empezaría por el tema de los riesgos, porque si usted no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces pues cómo hacerse ese diagnóstico inicial. Y en nuestro caso puntual del agro, sí, definitivamente, Alejo, el suelo y el agua me parecen los dos grandes temas. No nos da para extender mucho el tema del suelo de Greenland, pero tienen una unidad de negocio muy especializada en temas de suelo para buscar las mejores soluciones para los suelos. Allá tuve la oportunidad de conocerla con otros colegas, de eso podemos hablar en otra sesión, pero les digo que es una cosa pues de vanguardia total. Padilla, ¿cómo lo ves vos? Vos tenés una junta, conozco de pronto al doctor Carlos Enrique y siempre cito algunas de sus frases que me gustan tanto en la comunidad de empresas B. Usted está muy bien, bueno, yo creo que Tati, Juana y Juan, todos están muy acompañados por sus juntas. En tu caso, ¿qué le dirías este año para priorizar y que estén en el camino correcto? Aunque su junta, hermano, siempre está pensando en unas cosas tan voladas que nos dejan a todos reflexionando y viendo cómo sacarlas adelante. Sí, creo que eso es un placer muy grande el que tengo de decirles que tengo que a veces atajar a la junta, o tenemos que atajarla porque, claro, a veces, yo creo que uno muchas veces habla desde el contexto que le toca. Aquí Juana nos dice mi junta, pues desde mi contexto esa es la realidad, y pues yo les voy a poner nuevamente un ejemplo. Nos dice, hablando del propósito superior que tiene la compañía, oiga, eso no se puede quedar en una frase bonita. ¿Cómo le vamos a medir eso? ¿Cómo vamos a medir el propósito superior? ¿No? Y la Junta, no tenemos que medir pobreza. ¿Cómo estamos aportándole a sacar de la pobreza a la cadena de valor, a los colaboradores? Así suene raro pensar, ahorita que hay una pregunta ahí del salario mínimo, con un salario mínimo que se habla de un mínimo vital, pues ¿será que hay colaboradores en situación de pobreza? ¿Será que tenemos proveedores de transporte en pobreza? Y yo creo que esa pregunta que nos hacen es como, wow, venga un momento, ¿cómo mido y contra quién me mido? Si me mido yo con yo, si armo un estándar nuevo, si voy y miro qué está haciendo Latinoamérica. Oiga, encontramos, así hacerles el cuento corto, porque además creo que vamos a hacer un evento, y hago aquí como el spoiler vamos a hacer un evento en donde vayamos a socializar un poco este proceso de cómo medimos pobreza, pero encontramos en la medición que hace el DANE un referente para poder decir, si el país va así, yo cómo voy en este país en el que vivo y cómo vamos avanzando en pobreza. Y
Y cuando les digo hay que atajar es porque hay que, claro, es una solicitud muy grande, hay que ir enfocándola, hay que ir viendo cómo avanzamos en poder generar esa data, cómo vamos a visualizar esos datos, cómo vamos a bajar la información a los equipos, cuáles son los planes de trabajo que tenemos que gestionar y cuándo vamos a volver a medir pobreza. Porque esa solicitud de midamos el propósito con pobreza no es mídalo hoy, es usted cómo va a ir gestionando esto a lo largo del tiempo, porque nosotros somos un negocio de impacto positivo. Está en nuestros estatutos. Los estatutos de Alquería se modificaron para decir, llegamos a la rentabilidad de las ventas sin dejar a nadie atrás en el proceso. Y eso es un mandato de estatutos en donde la Junta Directiva dijo, tenemos que cambiar los estatutos. Es que no estamos para generar únicamente riqueza económica, sino hacerle un poco, y ahí el énfasis de por qué hoy somos una empresa B. Alejo, tú conoces la filosofía detrás de las empresas B. Y bueno, eso simplemente para decirles que en mi caso, pues tengo ese placer, seguramente ustedes tienen el placer también de tener sus juntas, pero de tener que atajar muchas veces los temas para poder digerirlos muy bien y orientar, porque obviamente nos ha tocado llevar propuestas también, pero en nuestra junta las respuestas que nos generan son un reto mayor a veces y por eso les digo que nos toca como atajar, rodeando con tendencias, con datos, porque el discurso sí no cala en una junta como ustedes la conocen, ¿no? Eso, o un buen speech no cala. Tienes que ir con un soporte que realmente esté en coherencia con lo que estamos buscando como empresa. Oiga, Padilla, yo sé que le gusta hablar con la Junta y hacer reflexiones de juntas directivas. Un colega está acompañando diferentes juntas a medir qué tanto en el año le dedican a estas conversaciones de temas ESG y sostenibilidad. Y van a ver no solamente el tiempo que le dedican, sino el impacto que eso está generando en la continuidad de negocio. Tenemos algunas preguntas y agradecerles a todos los que se han conectado a este en vivo de Tendencias 2026. Aquí esas preguntas que son una frase corta de Tati, de Juana y de Juan sobre cómo llevar esto a la cultura. Finalmente hemos hablado de proveedores, clientes, pero es que hay un grupo de interés demasiado valioso, pues que es el día a día, los equipos de trabajo en nuestras empresas. Tati, ¿cómo llevar esto a nuestra cultura en una frase? O en dos. Por ahí dicen que la cultura se come la estrategia. Y yo creo que trabajar mucho en un buen clima, cuando las organizaciones tienen climas por encima del 90%, tienen utilidades que están por encima del 23%. Entonces, yo creo que eso es importante. Entonces, en todas esas estrategias de clima, de relacionamiento, de condiciones laborales, de liderazgo, pues ahí me fui más de las dos frases, pero para decirte que el clima y la cultura son los que mueven la estrategia. Y si tú trabajas en una organización en esas dos variables, vas a tener siempre un impacto positivo para la organización. Gracias, Tati. Juana. Eso en una frase, Alejo. Tu cultura, que para ti, ¿qué impacta mucho la cultura cuando estamos trabajando cultura de sostenibilidad? Yo diría que dos cosas, Alejo. Lo primero es formación. O sea, todos tenemos que entender de qué estamos hablando, porque si no va a ser muy difícil, digamos, una mesa que tome decisiones. Formación en todos los tipos de niveles de la formación, que es como un poco la nivelación de conceptos. Sobre todo en este momento donde la sostenibilidad se está volviendo tan compleja, llena de siglas y anglicismos. Entonces, todos tenemos que entender lo mismo cuando estamos hablando de sostenibilidad. Y lo segundo, dispositivos de toma de decisiones, que son, es la gobernanza, para que realmente la sostenibilidad permee la organización o se capilarice, necesita tener comités, personas que verdaderamente tomen decisiones. A mí me funciona tener un comité de sostenibilidad, pues aquí para quien pregunta, un comité de sostenibilidad por cada empresa que lidero y una corporativa. Eso me funciona. Gobernanza de la sostenibilidad es muy importante, hay que diseñarla, Juana. Tu orquesta puede ser una filarmónica, para otro le puede funcionar una orquesta más pequeña y unplugged. O sea, hay que mirar qué tipo de orquesta se necesita en cada compañía. Muy bien. Padilla, para vos la cultura, ¿cómo se baja realmente a los equipos? Redondeando un poco lo que se ha dicho, porque creo que pasa también por la transparencia de cómo queremos que nos vean afuera, pero cómo
manejamos ese lenguaje adentro. Juana lo dice muy bien. Estamos llenos de siglas, pero eso está bueno para un grupo, para nosotros. De pronto sentarnos a tomarnos un café y a ver quién sabe más. y listo. Pero hacia afuera nos toca bajar mucho el lenguaje y nos toca un poco con ese temor del que hemos hablado, y es qué va a pasar de nosotros si bajamos tanto el lenguaje que ya todo el mundo lo entendió. Eso es generar cultura, y eso es estar dispuesto a que la cultura la tenga todo el mundo a su alcance y en sus manos. Y algo muy importante, medir cultura, porque uno puede hablar de cultura, tener una cantidad de cursos, en webinars, en la inducción corporativa, la reinducción corporativa, pero si no medimos el entendimiento de eso y saber si esas herramientas están funcionando, pues no estamos haciendo nada. Entonces el Balance Scorecard nuestro trae esa medición de la cultura y lo hacemos anualmente para corregir el camino, y tenemos tácticas como los comités. Hay un comité de sostenibilidad del carajo, Juana, que se nos conecta como 300 personas cada 45 días. Son de nivel líderes con personas a cargo para que tengan reciban con lenguaje claro, sencillo, y puedan bajar la información. Voy a invitarlos al comité para que nos acompañen, a que hablemos de temas de suelo, por ejemplo, Juana, que tan chévere, y de pronto Tatiana, que nos hables desde la huella carbono en refrigerantes en tiendas, lo que podamos ahí como encontrar puntos, pero qué pena echarles el tema, pero la invitación de ustedes, bueno. pero es eso, yo creo que hay que medirlo y hay que bajar el lenguaje a los oídos. Nos invita a comer arequipe. Los invito a comer olea y arequipe, sí señor. Bueno, voy a poner acá sobre la mesa, creo que un gran acuerdo este año es que aquí en este espacio deberían estar ustedes tres y sus financieros. Y ojalá los de riesgos. Yo creo que este año vamos a tener muchas conversaciones con los financieros. Un mensaje para los que han estado conectados: tenemos que hablar con los financieros. Si los de sostenibilidad no tenemos muy frescos los conceptos financieros, pues hay que repasarlos. Y como decía Juana, y entendamos la doble materialidad, cómo todos estos temas de los que hemos hablado le están impactando a nuestro PIG. Expliquémosle siempre a una junta, a los proveedores, a los clientes, que sepamos la sostenibilidad, cómo impacta el PIG. John Elkington, por allá en el 94, nos habló de People, Profit and Planet, no ver la sostenibilidad en silos. Él hace poquito dijo, Trump nos acaba de hacer un regalo y nos está invitando a que los de sostenibilidad entendamos cómo crear otros modelos de negocio. Yo creo que eso que dijo John Elkington es muy valioso este año. Si la Junta nos pregunta cosas, ayudémosle a la Junta también a ver los modelos de negocio diferentes. Lo vemos con las fintechs. Aquí no hay fintechs en este espacio, pero están transformando el negocio financiero. Hoy, una empresa pequeña está compitiendo hombro a hombro con grandes corporaciones de los sectores financieros para mostrar cómo un modelo de negocio diferente puede hacer una gran diferencia a la hora de armar un PIG con tecnología y con sostenibilidad, continuidad del negocio. Tati, Juana, Padilla, ustedes ya descargaron el ebook de tendencias del 2026. Invitamos a todos los que están conectados y los que lo van a ver después en diferido, los invitamos a que descarguen el ebook de tendencias en la página portafolioverde.net. Ahí van a encontrar un banner grande ahí al inicio en la página, los lleva a tendencias, hay un artículo, pueden dejar sus datos y les enviaremos el PDF con las tendencias, con el ánimo de generar conversaciones. Las conversaciones entre colegas son muy valiosas, pero también nos queda el aprendizaje. Tenemos que invitar a los financieros y a las áreas de riesgos a la conversación del 2026, a ver cómo vamos a sortear estos cambios geopolíticos que estamos viendo, esa confrontación geoeconómica, temas de aranceles que tenemos que tener con las juntas. Hay que conversar de eso con las juntas, porque con seguridad ahora sí que va a ser una de las grandes tendencias este año, que es la segunda tendencia. Gratitud absoluta con Tati, con Juana y con Padilla. Gracias por estos espacios, gracias por hacer parte de los 20 líderes en sostenibilidad del 2026, equipo que conformamos cada año para que conversemos mucho y podamos seguir poniendo esos temas sobre la agenda nacional, internacional, global. Estos temas están más vivos en
en mantener, sigan disfrutando las tendencias. Muchas gracias, Alejo, y a Juana y Tatiana. Siempre un placer hablar con ustedes y bueno, cuando estén por acá nos tomamos el cafecito. Qué delicia el Estamos aguacero esperando que el está arequipe. cayendo, empezó a caer Juana allá atrás. Vea, ya, Qué Juana ya delicia. está se Aquí ve. ya monitoreando llovió, ahí aquí el ya aguacero. llovió, está saliendo sol en Sí. Los Copacabana. pajaritos se acabaron. No, pero Alejo, muchas gracias. Juan y Tati, mil gracias. Y pues a los que nos están escuchando, aprovechen esas tendencias, que eso es, pues, la disciplina de observar, esa inteligencia de negocios, es un regalo de Portafolio Verde. Entonces, pues, Alejo, también muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por el espacio. A mí me encanta es porque tenemos la oportunidad de poder compartir desde lo que hacemos en cada una de las compañías y yo creo que eso enriquece mucho finalmente nuestra conversación y las conversaciones de las personas que se conecten o tengan esta inquietud que yo creo que es común en todas las compañías. Un saludo a Héctor Quiñones, que ha estado muy presente hoy, muy activo con sus preguntas, a todo el equipo de Portafolio Verde, a Sara, que la tengo aquí en el estudio, a Lina, a Vestigium y a todos los que en esas conversaciones de los lunes, cada semana o martes cuando es festivo, nos ayudan a construir durante todas las semanas del año estas tendencias en sostenibilidad. Un abrazo y ahí estamos en contacto. Chao, Muchas chao. Chao, gracias, chao, que estén chao. muy bien.